¿Alguien cree que estamos en algo que se asemeje a una verdadera democracia cuando en el ciclo de 2026, ahora mismo la inteligencia artificial, las criptomonedas y los super PACs alineados con AIPAC estarán gastando muchos cientos de millones de dólares para proteger sus intereses? Aquí está la realidad política de hoy, una realidad que acabamos de ver ayer en la elección en Kentucky, cuando el congresista Thomas Massie, alguien con quien tengo muy poco en común políticamente, fue derrotado por 9 millones de dólares en contribuciones de AIPAC y 7 millones de dólares de megadonantes de Trump. ¿Y cuál fue el gran crimen que cometió Massie que generó tanto dinero de los Super PAC en su contra? Bueno, él se opuso a la guerra en Irán, al igual que la gran mayoría del pueblo estadounidense. Exigió que los archivos de Epstein fueran abiertos, que es lo que el pueblo estadounidense ha querido, y él se negó. Qué crimen, qué indignación ser un sello de goma para Donald Trump. Seamos honestos, la realidad es que cualquier candidato hoy en día que se enfrente a la industria de la inteligencia artificial, a las criptomonedas, a AIPAC y a otros intereses especiales será atacado con una avalancha de anuncios en televisión y ataques en redes sociales pagados por las personas más ricas de este país. Como todos sabemos, hace 16 años, por una votación de 5-4, la Corte Suprema, en el caso Citizens United, emitió una de las decisiones más desastrosas en la historia de nuestro país. Desde Citizens United, los multimillonarios y las grandes corporaciones han vertido enormes cantidades de dinero en el proceso político y a cambio están obteniendo políticas que sirven a sus intereses a expensas de las familias trabajadoras, el medio ambiente y una política exterior decente. Esa es una razón importante por la cual los muy ricos en América se están volviendo más ricos mientras las familias trabajadoras están luchando. Si vamos a crear un gobierno que funcione para todos y no solo para el 1%, tenemos que acabar con Citizens United, tenemos que sacar los super PACs de las elecciones y, en mi opinión, tenemos que avanzar hacia el financiamiento público de las elecciones. Hoy, la legislación que la representante Lee y yo estamos presentando comienza a hacer precisamente eso. Específicamente, la ley para abolir los super PACs limitaría las contribuciones individuales a los super PACs a $5,000. Los multimillonarios no podían inyectar grandes cantidades de dinero en los super PACs y pondría fin a la era del gasto ilimitado y devolvería el poder a las manos del pueblo. En 1933, el juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, hizo una declaración muy profunda. Dijo, cito, podemos tener democracia en este país o podemos tener una gran riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas. Fin de la cita. Lo que Brandeis dijo en ese entonces era correcto, es aún más preciso hoy. Por el bien de nuestra democracia, por el bien de una economía que funcione para la gente trabajadora y no solo para los muy ricos, debemos prohibir los super PACs y sacar el gran dinero de la política. Es un placer presentar al congresista Sue Summer Lee. Summer. Muchas gracias, senador Sanders. Es, y creo, uno de los temas más importantes en los que podríamos trabajar ahora mismo. De hecho, hay muy poco más que podamos decir o necesitemos decir, pero realmente lo que necesitamos aceptar es que si no hacemos algo sobre el gran dinero en la política, no tendremos democracia por la cual luchar. Soy Summer Lee, soy congresista del 12º Distrito Congresional de Pensilvania. El año pasado presentamos en la Cámara de Representantes, introduje la ley para abolir los super PACs porque este es un problema fundamental que enfrenta nuestra democracia. Hoy nos aseguraremos de tener una introducción bicameral aquí en el lado del Senado porque no podemos permitirnos esperar un solo segundo más. El senador habló sobre ello.
Ayer vimos otro récord romperse, la carrera para la cámara más cara en la historia de los Estados Unidos. Eso ocurre solo 2 años, muy predeciblemente, después de la última vez que tuvimos la carrera para la cámara más cara en la historia de los Estados Unidos. Y esto es solo el comienzo. Lo que vemos cada vez más son grandes intereses monetarios, cualesquiera que sean esos intereses. Puede ser este año o este ciclo, tal vez IPAC o criptomonedas o PACs de inteligencia artificial. Puede ser un individuo como tu Jeff Jass en Pensilvania o Paul Singer o Elon Musk, pero quien quiera que sea, nunca es en interés de la gente de clase trabajadora. Durante décadas hemos observado cómo los republicanos han trabajado para consagrar el gobierno de la minoría, invirtiendo en los tribunales y moldeando el poder judicial, llenándolo de jueces que protegerán a los ricos y poderosos y nunca al pueblo. También hemos visto un gran declive en nuestras salvaguardias democráticas. Más recientemente, hemos visto a los tribunales prácticamente desmantelar el derecho fundamental al voto en sí mismo mediante el desmantelamiento de la ley de derechos de votación a través de la manipulación de distritos electorales, mediante leyes de identificación de votantes, cerrando lugares de votación en comunidades negras y marrones y haciendo más difícil registrarse para votar en primer lugar, más difícil emitir un voto, más difícil más difícil que ese voto cuente. Y estamos viendo que el tribunal suprime la representación a través del financiamiento de campañas, como cuando vimos que Citizens United abrió las compuertas al dinero oscuro, inundando nuestras elecciones, ahogando las voces de la gente trabajadora. Escuchen, este es un asunto simple. Cuando hablamos de lo que realmente quieren los estadounidenses, siempre hay una brecha, una desconexión entre las personas en el poder y las personas que esperan que el poder actúe en su nombre. Lo escuchamos en cada ciclo electoral. Todos los días, los estadounidenses que están urgidos por nuestra crisis climática o que están suplicando por equidad educativa, por educación pública en la nación más rica del mundo, que están suplicando por Medicare para todos, que están viendo a sus seres queridos que tal vez ellos mismos tienen que elegir entre el costo de sus medicamentos recetados o una factura médica o su factura dental o su alquiler o su hipoteca o sus comestibles o los precios de la gasolina. Estamos viendo a los estadounidenses que observan a nuestro gobierno fallar continuamente en su deber de asegurarse de que los más desfavorecidos, los más vulnerables, las personas de clase trabajadora tengan las protecciones, los derechos que necesitan. Y cuando miras el núcleo de esto, la base de por qué estamos aquí, es porque al final del día, tus miembros del Congreso o tus senadores están más inclinados a tener que responder a los intereses monetarios que a sus electores. Porque más a menudo de lo que parece no es solo el dinero que entra en las campañas en sí, sino que ese dinero los sigue en cada paso de su carrera, desde el momento en que prometen postularse hasta su inauguración o su juramento, sí, hasta cada voto que emiten en el Pleno. Es un interés monetario el que está en el Pleno con un miembro del Congreso, nunca la persona que sufre por las decisiones políticas que tomamos. Y eso tiene una solución simple. No quiero minimizarlo, pero hay una solución. Nuestro proyecto de ley garantizaría que los millonarios, multimillonarios, corporaciones, intereses corporativos, intereses especiales ya no puedan eludir las barreras, las limitaciones que personas comunes como tú y yo tenemos. Ya no podrán eludir el límite de $3,500, porque $3,500 eso no es poco dinero, o $5,000 para un PAC. Tendrían las mismas limitaciones que todos los demás, asegurando efectivamente que ya no podrían inyectar dinero en estos super PACs oscuros que a menudo no tienen responsabilidad. No tienen ninguna responsabilidad ante la gente, ninguna transparencia y pueden gastar esencialmente dinero ilimitado en nuestras elecciones. Tendrían que trabajar como todos los demás. Esencialmente liberaría nuestra democracia, liberaría nuestras campañas y aseguraría que los votantes puedan elegir a sus representantes y no que sus representantes los elijan a ellos. Es de vital importancia que avancemos con este proyecto de ley. Sí, acabar con Citizens United es nuestro objetivo final y reconocemos que hay muchos pasos para lograrlo, pero ahora mismo podemos dar un paso para asegurar que los super PACs, que los supermillonarios ya no puedan comprar nuestras elecciones y tenemos que llamarlo como es. Si vamos a tener una democracia, tenemos que rechazar una oligarquía. Si vamos a tener una democracia, tenemos que rechazar los grandes intereses monetarios que abruman a la gente común en mi distrito, en el distrito del senador Sanders y en todos los distritos intermedios. Y por eso creo que es importante que esto sea nuestra prioridad, que los demócratas y los republicanos deberían apoyar esto. Como vimos, no discrimina si eres un republicano que a veces vota como independiente o un demócrata que a veces vota como independiente y todos los demás. El dinero y la política no
nos impiden tener una democracia representativa y por eso creo que este es el problema más importante que enfrentamos. Así que agradezco al senador y esperamos trabajar para llevar esto a la meta. La democracia depende de ello. Muchas gracias, congresista. Permítame reiterar lo que acaba de decir. El punto más importante. La gente se pregunta por qué somos el único país importante en el mundo que no garantiza la atención médica. ¿Por qué tenemos un salario mínimo de $7 con 25 centavos por hora? ¿Por qué estamos haciendo muy poco sobre el cambio climático, etcétera, etcétera? Y hay una razón simple, y lo que ella dijo es que esta es la razón más importante. Tienes un gobierno que trabaja muy duro para los multimillonarios, y lo que Summer y yo estamos diciendo es que tal vez, solo tal vez, deberíamos tener un gobierno que trabaje para la gente trabajadora, no para los donantes ricos de campañas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Dado que estos super PACs de dinero oscuro, los donantes corporativos esperan un retorno de inversión en términos de tiempo, energía, a veces retórica política. ¿Crees que lo que están haciendo en estas elecciones, inyectando dinero, constituye soborno? ¿Están estos políticos aceptando sobornos? Bueno, sabes, es buena pregunta. Si alguien le diera a Summer un billete de $5, le dijera, Summer, quiero que votes en contra de eso. Eso se llama soborno. Es ilegal. Si alguien gastara $50 millones en una campaña en su contra, eso no es soborno, eso es legal. Así que lo que tienes es un sistema legalmente corrupto, ¿de acuerdo? Estos tipos obedecen la ley. Si quieren gastar $50 millones pueden hacerlo, pero es claramente un sistema corrupto, sí. Gracias a ambos por hacer esto. Tengo una pregunta para la congresista. Usted vimos anoche que un titular fue derrotado por el gran dinero. La elección anterior a la que te referiste en 2024, un titular fue derrotado por el gran dinero. Sí, pero tengo curiosidad desde tu perspectiva, dado todo el dinero que se ha gastado en tu contra, ¿cómo desanima a las personas que están interesadas en ser parte del proceso político? Obvia. Buena pregunta. Sé que estamos hablando de políticas, de cómo el gran dinero corrompe el proceso político, pero ¿cómo impide desde tu perspectiva que la gente participe desde el principio? Muchas gracias por esa pregunta y es precisamente eso, corrompe, desanima. Yo lo llamo privar funcionalmente al proceso político de cada aspecto, desde cada ángulo. Cuando piensas en lo que se necesita para que un candidato siquiera se postule, hablamos de cuestiones de viabilidad, hablamos de cómo un candidato hace que su nombre se conozca, cómo difunden su mensaje. Cada día a la gente le va a resultar más y más difícil poder participar en nuestra democracia. Cuanto más dinero inunda nuestras elecciones, menos probable es que un candidato sea receptivo a su electorado, receptivo a la clase trabajadora, porque tienen que competir, tienen que, como digo, audicionar. Ves a tantos candidatos que están audicionando, pasando todo su tiempo audicionando para que llegue mucho dinero a sus distritos. A menudo porque reconocen que probablemente no podrían ganar si ese tipo de dinero no inunda los distritos. Pero también el dinero en sí tiene un efecto. Puedo hablar sobre mi campaña cuando me postulé por primera vez. Cómo fue soportar un ataque de $3,5 millones, una campaña de desinformación, donde sabemos que a veces el mensaje más fuerte es el mensaje que resuena. Pero lo que hace es que niega a las personas la capacidad de tomar su mejor decisión. Una decisión informada, especialmente cuando tenemos leyes laxas sobre en qué pueden gastar esos dólares. Estamos hablando de una inundación, donde una persona, un PAC, una entidad puede esencialmente decir lo que quiera y los otros candidatos que usualmente tienen menos dinero lo tienen más difícil. También hace que la gente, de manera predecible, no quiera involucrarse en el proceso. No puedo darte una estadística de cuán a menudo el dinero y la política, los grandes super PACs, gastan en anuncios positivos versus negativos. Pero puedo decirte que cada vez que un anuncio negativo sale al aire, despoja a un votante de sus derechos. Refuerza esta idea de que no hay buenos políticos, que la política es inherentemente mala y que es un juego amañado en el que la gente común no debería involucrarse. Pero también lo que hace es asegurar que las personas negras, latinas, pobres y de clase trabajadora sean cada vez menos propensas a poder entrar en primer lugar. ¿Cuánto cuesta postularse para una carrera al Senado en 2026? Una carrera al Senado. En Pensilvania, en Ohio, en Texas, en Florida, en Georgia.
Estas contiendas son exorbitantes. Mantiene a la gente trabajadora como un fuera, tanto como candidatos como votantes. Porque, de nuevo, en una democracia representativa no deberíamos tener una democracia solo de personas adineradas. Una democracia donde solo las personas más ricas o las mejor conectadas o las que están dispuestas a aceptar el soborno puedan participar. Así que, eventualmente, lo que veremos es, el gobierno que hemos estado tratando de perfeccionar desde el principio, uno que probablemente está abrumadoramente dirigido por personas adineradas, hombres adinerados. Las mujeres tienen menos probabilidades de tener dinero. Las mujeres negras en particular tienen menos probabilidades de recibir donaciones para campañas y cuando lo hacen, generalmente a una tasa mucho más baja que otros candidatos. Y nuestro grupo de candidatos comenzará a reflejar eso si no lo solucionamos. Déjame solo añadir a eso, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo la congresista. Solo a nivel personal, ¿de acuerdo? Digamos que eres una persona común. ¿Crees que hay algo mal cuando los muy ricos se hacen más ricos y la gente trabajadora está luchando? ¿Piensas que tal vez los Estados Unidos deberían unirse a todos los demás países importantes y garantizar atención médica para todas las personas? ¿Piensas que tal vez deberíamos preocuparnos por el impacto que la inteligencia artificial va a tener en todas nuestras vidas? ¿Piensas que tal vez deberíamos tener una política exterior justa y no apoyar a un gobierno que ha cometido genocidio, verdad? Millones de personas tienen esas opiniones. Y luego estás pensando, oye, si decido postularme para el Congreso, ¿quién sabes? ¿A qué me voy a enfrentar? No solo a enormes cantidades de dineros. Me voy a enfrentar a ataques personales del peor tipo, todo tipo de mentiras. ¿Ya? Es que ¿Vas a postularte para un cargo? No, olvídalo, que lo haga otra persona. Entonces, lo que esto hace, para responder a tu muy, muy buena pregunta, creemos en la democracia, queremos que la gente se postule y no me importa un comino cuál sea tu opinión política, involúcrate. Levántate y defiéndete. Pero ¿cuántas personas van a hacer eso cuando van a tener millones y millones de dólares en anuncios desagradables? Ya ves, uno cuando, en el caso Masi, lo que él estaba, fuiste parte de su cita en la habitación del hotel o fue solo él. Creo que fueron dos otros de nuestros amigos. Hice una ficción de inteligencia artificial completamente total. Eso es lo que tienes que enfrentar. Entonces me preguntas, ¿van a las personas lanzarse a una elección? Va a haber mucha vacilación. Se necesita gente muy valiente para postularse. Sí, señora. ¿Puedes explicar el costo humano real de estas políticas de Super PAC, como cómo este gasto ilimitado afecta la atención médica o los salarios o los Bien, costos a de veces vivienda? no quiero que la gente piense que esto es solo otro tema, ¿sabes? Lo que alguien dijo es correcto, es el tema más importante. Si somos el único país importante en el mundo que no garantiza atención médica para todos, ¿por qué es eso? ¿Crees que puede tener algo que ver con el poder de la industria farmacéutica y las compañías de seguros que gastan miles de millones de dólares asegurándose de que no pasemos a un sistema de Medicare para todos? ¿Crees que el hecho de que tengamos un salario mínimo de hambre tiene algo que ver con el hecho de que muchas de estas corporaciones y empresarios no quieren pagar a sus trabajadores un salario digno, no quieren que los trabajadores se unan a sindicatos? Así que el punto aquí, este no es otro tema. Este es un tema que toca cada maldito problema que enfrentan las personas trabajadoras en este país. Y una de las cosas que, además de todo lo demás, me preocupa es que muchas personas básicamente están renunciando a la democracia. Están diciendo, ¿para qué demonios debería votar? Los ricos se están haciendo más ricos. Yo no voy a ninguna parte rápidamente. Mis hijos estarán peor que yo. ¿Quieres que vote? Olvídalo. Quizás necesitamos un hombre realmente fuerte que vaya a romper con todo. No nos preocupemos por estas elecciones falsas que no resultan en nada que me beneficie. Así que, buena pregunta, pero este es el tema político más importante que enfrentamos. Sí, señor. ¿Cómo logras que esto pase? Sé que McCain-Feingold fue aprobado por un presidente republicano y un congreso republicano. ¿Cómo logras que esto siquiera se vote en tu Bueno, es una gran pregunta. Cuando te enfrentas a la clase multimillonaria y tenemos representantes aquí en el Congreso que representan a la clase multimillonaria, va a ser difícil para nosotros admitidamente aprobar legislación que quite el poder de la clase multimillonaria. En mi opinión, la manera en que lo hacemos, la manera en que logramos el cambio, y siempre hemos logrado el cambio, es a nivel de base. Que millones de personas se levanten y exijan el fin de un sistema de financiamiento de campañas corrupto. Quiero que llegue el día. Cuando alguien se postula para un cargo, quiero que alguien en una reunión del pueblo diga, oye, candidato, ¿apoyas esta legislación o no? ¿Crees que deberíamos terminar con el control de los Super PAC sobre el proceso político? Cuando podamos empezar a hacer eso, creo que tenemos una oportunidad de lograrlo. ¿Conseguirá que el congresista responda? Trabajo para el Pittsburgh Center. Gracias. No, esa es la respuesta. Cuando pensamos en cada cambio importante que ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, ha venido de la gente, desde la ley de derechos civiles hasta la ley de derecho al voto, hasta cada movimiento contra la guerra que hemos visto.
Comenzó con personas desde afuera, estableciendo el tono, creando el lenguaje y luego los mecanismos de responsabilidad para que nosotros en posiciones de poder realmente actuemos sobre ello. Así que ahora, más que nunca, necesitaremos que la gente use esto como un tema fundamental. A menudo digo, si eres alguien que cree en Medicare para todos, entonces el dinero en la política es tu problema número uno. Si crees en poner fin a los tiroteos masivos en nuestro país que hemos visto en nuestras mezquitas, en sinagogas, en escuelas, en supermercados, en conciertos, entonces el dinero en la política es tu problema número uno. Si crees en la justicia ambiental y el cambio climático, el dinero en la política. Si crees que no deberíamos endeudarnos por nuestros costos de medicamentos recetados, dinero en la política. ¿Estás cansado de las líneas de petróleo y gas? Dinero en la política. Lo que necesitamos hacer es parte de nuestro esfuerzo de organización que será nuevamente por dentro y por fuera, pero críticamente por fuera. El esfuerzo de organización está ayudando a reunir a personas de sus diversos silos a este único tema que realmente liberará a cada uno de ellos. Pero también nos ayudará a centrarnos mientras construimos nuestra agenda, nuestra visión afirmativa para el país que no solo se extenderá hasta noviembre, sino por supuesto hasta el año 2028. Nos dará la estructura, la base para realmente construir ese tipo de agenda. Los estadounidenses ven a nuestro partido, el Partido Demócrata, sirviendo a dos amos y hay una demanda de que elijamos. No podemos ser el partido de los intereses corporativos y el partido de la clase trabajadora al mismo tiempo. Al centrar el dinero en la política, al basarse en él, al organizarse en torno a él y al ayudar a las personas a entender que su poder reside en quitarles esta parte, este poco de influencia a estos multimillonarios, así es como realmente haremos crecer el partido, crecer la coalición, expandir el electorado y luego poder conseguir personas con mazos que realmente actúen sobre estas cosas. Senador o congresista, algunos de los demócratas con los que hemos hablado en los últimos días, más allá del financiamiento de campañas, han expresado preocupaciones sobre la interferencia de la administración Trump en la elección de maneras más allá de asegurar las boletas, el financiamiento para ICE. ¿Tiene alguna preocupación sobre otra interferencia de la administración Trump en esta elección? Sí, lo creo. Creo que Trump es un autoritario. Creo que no cree en la democracia. Y creo que de varias maneras hará todo lo posible para sofocar la oposición y asegurarse de que los republicanos ganen la elección. Y nuestro trabajo obviamente es luchar contra él de todas las maneras posibles. Pero creo que está muy claro, toda esta tontería del gerrymandering comenzó con Trump en Texas, etc. Ley de derechos de votación, ya sabes, una Corte Suprema que los multimillonarios pusieron en su lugar. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, tenemos que estar vigilantes y luchar contra ellos con uñas y dientes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Entonces, hemos visto ciclo tras ciclo la cantidad de dinero como que creciendo y creciendo y creciendo. Quiero decir, el último ciclo tuvimos nuestra primera carrera al Senado de $500 millones en Ohio. Están hablando de que tal vez este año lleguemos a 700 millones en Carolina del Norte. Ohio también parece como medio billón. ¿Sabes? Los republicanos. Suena, se siente mal decirlo, ¿verdad? Bueno, déjame llegar a mi punto. Pero los republicanos están abiertamente suplicando al Super PAC de criptomonedas que repita sus 40 millones, tal vez más, contra Sherrod Brown nuevamente en Ohio. Los anuncios no son sobre criptomonedas, por supuesto, son diferentes. Pero en el gran esquema de las cosas, la cantidad de dinero que están invirtiendo es en realidad un porcentaje muy pequeño de su riqueza y son porcentajes muy pequeños de lo que las corporaciones podrían gastar. Y los problemas aquí, como sabes, son problemas de billones de dólares y en algunos casos de muchos billones de dólares. Me pregunto si estás preocupado o sientes que esto que has identificado como un problema podría volverse No es un problema, es una crisis fundamental en la democracia estadounidense. Mira, si vales varios cientos de miles de millones de dólares, ¿cuál es el problema de gastar un par de cientos de millones de dólares en política para elegir a los candidatos de tu elección? Si a cambio vas a convertirte en el jefe de Doge, si a cambio vas a obtener todo tipo de contratos federales, si vas a obtener $1 billón en exenciones fiscales para el 1%, mientras dejamos a 15 millones de personas sin atención médica. Así que el punto es, mira, esto va de la mano con la oligarquía.
De acuerdo, los ricos tienen cantidades ilimitadas de dinero y gastar unos cientos de millones de dólares si eres un multimillonario, ¿cuál es el problema? Pero lo que estás definiendo es la corrupción de la democracia estadounidense. ¿Y por qué Summer y yo estamos trabajando? Vamos a trabajar tan duro para intentar cambiar eso. De acuerdo. ¿Alguna otra? Sí. Oh, déjame ver. ¿Alguien más quiere hacer su primera pregunta? Sí, señora. Como si fueran ignorados, como si fueran invisibles y como si no importaran. Sienten que el sistema está en su contra a menos que estén conectados o sean ricos. ¿Qué les dirías para que no renuncien a votar y no abandonen el proceso electoral? Yo diría que donde estamos ahora no es por accidente, ¿verdad? Hay personas que han estado trabajando arduamente para llevarnos a este punto y creo que es importante que para aquellas personas que sí creen en una América mejor, que creen en una sociedad donde la representación realmente responde y satisface nuestras necesidades y lo que sea que eso signifique, ya sea atención médica o justicia ambiental o justicia económica o derechos laborales, lo que eso signifique, tenemos que estar dispuestos a luchar tan duro como las personas que están tratando de destruirlo. Y sabes, ahora mismo siempre hay algo que vendrá después. Creo que la clase multimillonaria nos ha subestimado porque su dinero durante tanto tiempo les ha permitido comprar cualquier cosa que quieran. Pero lo que no pueden prever es que la gran cantidad de personas en la sociedad estadounidense que se sienten dejadas atrás, la gran cantidad de personas en la sociedad estadounidense que sienten que esto no funciona para ellas, este sistema no funciona para ellas, siempre superará en número a esas personas. Y cuando nos organizamos con las cosas que tenemos dos fuentes de poder que en realidad son más poderosas que lo que ellos tienen, y ese es el poder de nuestro trabajo organizado y nuestros dólares organizados, por pocos o muchos que sean. Y parece que tal vez eso es una simplificación excesiva, pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de esto. Cuando hay un abuso de poder, ya sea por parte de nuestro gobierno o de un magnate, la gente organizada, la gente disciplinada ha salido adelante y ha rechazado esos ataques a nuestras democracias y nuestras comunidades una y otra vez. Y ahora es un momento que más que nunca requiere ese tipo de compromiso. Y estamos viendo esto ahora mismo. Le diría a esa persona, y tiene toda la razón al formular su pregunta de la manera en que lo hizo. La gente de muchas maneras está angustiada. Están renunciando a la democracia. No ven que el gobierno responda a las necesidades muy serias que tienen. Pero yo le diría a esa persona, no estás luchando solo por ti. Estás luchando por tus hijos, por tus nietos, estás luchando por el planeta, estás luchando por el futuro de la humanidad. También diría que si miras lo que está sucediendo ahora mismo, como progresistas somos personas que defienden a la clase trabajadora de este país, ganando elección tras elección precisamente por todas las razones de las que Summer y yo estamos hablando. La gente está disgustada con la política del statu quo. ¿De acuerdo? En la ciudad de Nueva York, como sabes, Zohran Mamdani se enfrentó a los oligarcas, se enfrentó al establecimiento demócrata, se enfrentó al establecimiento republicano, se enfrentó al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿sabes qué más hizo? Organizó a 100,000 voluntarios para tocar puertas. Y cuando tienes ese tipo de movimiento de base, ya sea en la ciudad de Nueva York, sabes, Filadelfia, Pensilvania, en cualquier otro lugar, cuando tienes ese movimiento de base, vamos a ganar. Así que nuestro trabajo es movilizar a la gente a nivel de base. Ellos tienen el dinero. Sabes, eso es lo que Summer estaba diciendo. Nosotros tenemos a la gente. Y al final del día, si movilizamos a nuestra gente, ganamos. Muy bien, gracias a todos. Muy bien. Sí, allá atrás. Gracias, senador. Está fuera de tema, pero dado el hecho de que hoy el Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro de Cuba, me gustaría conocer su reacción sobre eso y si cree que el presidente Trump debería pedir al Congreso una autorización antes de que decida quizás tomar acción militar en Cuba, así como él está. Creo que las acciones de Trump en Venezuela fueron ilegales e inconstitucionales. Creo que sus acciones en Irán son inconstitucionales e ilegales, y creo que lo que está haciendo ahora, comenzando a hacer en Cuba, es inconstitucional e ilegal, y no es lo que el pueblo estadounidense quiere. Este tipo se postuló, recuerden, se postuló con el objetivo de terminar con las guerras interminables. Se postuló con el lema de América primero. Este país se enfrenta crisis tras crisis en términos de atención médica, la economía, la educación. La gente quiere que el gobierno comience a prestar atención a las necesidades de los trabajadores, abordando esas crisis, no entrando en guerras interminables. Muy bien, última pregunta.
Hablaste sobre usar el proyecto de ley más como una herramienta de organización para que los electores de la clase trabajadora en el terreno puedan ir y presionar quizás a sus representantes, ya sea un demócrata del establecimiento o tal vez un republicano, para intentar que se unan y apoyen tu proyecto de ley. Y creo que en términos más generales, sabes, AIPAC específicamente se ha vuelto realmente tóxico en las primarias demócratas, incluso en algunas primarias republicanas, hasta el punto de que tienen que gastar $9 millones en una primaria republicana. ¿Cómo eres capaz de extender esa toxicidad y esa reputación que AIPAC ha obtenido a todos los otros lobbies, ya sea farmacéutico o de grandes petroleras, para que puedas intentar abordar estos otros problemas que has identificado correctamente como una especie de una red? Está bien, estoy feliz de responder. ¿Quieres hacerlo o...? Sí, los trato a todos prácticamente igual. Al final del día, queremos abolir los super PACs. Queremos sacar el gran dinero de la política, cualquiera que sea el nombre del PAC, cualquiera que sea la industria detrás del PAC. Lo que estamos tratando de hacer, y creo que lo más importante que podemos hacer ahora mismo, es recuperar nuestra democracia para los votantes, para los estadounidenses, y esto es parte de eso. Así que al final del día, nuevamente, hemos hablado sobre la conexión entre todos los grandes problemas que los estadounidenses quieren que resolvamos y todas las industrias que nos impiden hacerlo. Cuando hacemos esto es un igualador. Así que sí, es absolutamente una herramienta de organización, pero también es un esfuerzo de reforma democrática de sentido común. Que si somos serios a la luz del desmantelamiento de la ley de derechos de votación, si somos serios a la luz de todo el interminable gerrymandering que estamos viendo, y si somos serios a la luz de cuánto dinero se está gastando, entonces esta es una herramienta de sentido común. Es una pieza de legislación de sentido común que debería, como vemos, obtener apoyo de ambos lados. Así que hablamos de ello tal como es. No me importa si es cripto, no me importa si es el lobby de las escuelas charter, no me importa si es AIPAC o cualquier otro. Las personas merecen el derecho a su gobierno y no pueden tenerlo si ni siquiera pueden permitirse el costo de entrada. En esa nota, gracias.